tenemos también, hemos estado hablando del Señor Jesucristo durante todo este módulo de doctrina. Y ha sido algo hermoso, ha sido algo bello como es conocer a ese Señor Jesús, a ese Mesías Salvador, a ese Mesías Todopoderoso. Ciertamente, amados hermanos, pues cada vez de cada tema, a veces siento que sale otro tema más y otro tema más y otro tema más, pero es que así es la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de las características de nuestro Señor Jesucristo, porque realmente debemos de conocerlas como iglesia, debemos de conocer a aquel que redimió nuestra alma, que redimió nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, el día de hoy, amados hermanos, pues ahí sí que este módulo se extendió más de lo que nosotros habíamos pensado. Ahí sí que el Señor ha regalado esto para cada uno de nosotros. Y aquí en el equipamiento doctrinal, pues vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante. Y es Cristo el Verbo. Para entrar en materia, amados hermanos, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, pues siempre nos referimos a Juan capítulo 1. Y es que ahí está contemplado y está caracterizado todo lo referente al Verbo. Y tiene mucha razón, está tan a cabalidad de esto. Entonces, cuando hablamos del Señor Jesucristo como Verbo, como esta palabra revelada, esa palabra llena de vida, llena de luz, pues esto ya nos habla de por sí de muchas características hacia nuestra vida, o más bien características que se reflejarán hacia nuestra vida. Creo que el año pasado fue por ahí como en diciembre, no recuerdo bien, nuestro pastor hablaba acerca del tema de las manifestaciones del Verbo. Y hablaba de cómo es de que el Señor Jesucristo prácticamente, o más bien la palabra era revelada, el Verbo era revelado aún en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que es necesario que a nuestra vida se manifieste el Verbo de vida? Ese Verbo que es, o más bien la palabra de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de verbo, estamos hablando de una cuestión un tanto abstracta, digámoslo de esta manera. Porque si nosotros pensamos, o más bien, ¿a qué se refiere verbo? Nosotros, pues, no hablando de la palabra de Dios ahorita, sino ¿qué es el verbo? Ahí nos regresamos a nuestras clases de primaria, ¿verdad? Nos decían que el verbo indica una acción, ¿verdad? Eso es lo que siempre se refiere hacia el verbo. Sin embargo, siempre nos encontramos con este encuentro que es un tanto abstracto de entender, porque dice solo es venir y accionar. Ok, ¿verdad? Entonces se refiere a que el verbo prácticamente viene a ser una cuestión de prácticamente sí, podríamos ponerlo de esta manera, que gobierna prácticamente cada una de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, yo ahorita estoy predicando la palabra de Dios y eso es un verbo, predicar, ¿verdad? Ustedes que están ahí, ustedes están prestando atención, ustedes están escuchando, ¿verdad? Es otro verbo, escuchar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde radica algo tan común, digámoslo así, pero con una importancia tan relevante para nuestra vida en nuestro quehacer diario, ¿verdad? Recibimos nuestras clases y ¿qué estamos? Estamos estudiando, en el mejor de los casos, ¿verdad? O tal vez nos estamos ejercitando. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Entonces, vamos a esto, en que prácticamente hablando solamente del verbo, depende de cada persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Sin embargo, hablando de Cristo, el verbo, sabemos que Él solo es uno. Pero ese uno tiene una amplitud y tiene una severa importancia, sí, una gran importancia mejor, una gran importancia para nuestra vida como hijos de Dios. Porque si yo tengo al verbo, a esa palabra de vida en mí, yo sé en quién creo. Yo sé qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida, yo sé qué es lo que a mi vida el Señor quiere manifestar, ¿verdad? Y es ese verbo de vida. Si vamos a la Escritura, vemos cómo es que vamos a la palabra de Dios y vamos con Abraham. Dice la palabra de Dios, y vino la palabra de Dios a Abraham, ¿verdad?
o el Dios le habló por medio de visión. Avanzamos en la escritura y llegamos hasta, bueno, hubieron más hombres, ¿verdad? Cómo es que el Señor se les reveló, pero vamos a este punto, cómo es que se les revelaba la palabra de Dios. Y el ejemplo más clásico que puede haber, digámoslo de esta manera, es Samuel. ¿Se recuerdan de Samuelito? Samuelito, lo que dice la palabra de Dios es que prácticamente él fue confirmado como profeta de Dios en Israel, en toda Israel, ¿verdad? Entonces, él fue confirmado como profeta, pero dice que a él se le revelaba la palabra, creo que era en Silo, si no estoy mal. Entonces, voy a esto, ¿cómo es que el verbo se manifestaba en cada tiempo? En los profetas, no me dejarán mentir, hermanos, que ustedes, lectores y estudiosos de la palabra, ahí dice, y vino la palabra del Señor, por ejemplo, a Isaías, hijo de ¿verdad? Y vino la palabra de Dios y Elías y dijo y esto, o sea, la palabra, prácticamente el verbo la palabra de Dios estaba siendo revelada. Pero entonces a nosotros se nos da un galardón precioso, y es ese verbo revelado, ese verbo hecho carne, ese verbo que tabernaculizó, que hizo su morada en medio de nosotros. Como dice, yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí mi pueblo. ¿Amén? Entonces, bajo este concepto, amados hermanos, vamos a iniciar y vamos a ir directamente a la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 8 y verso 5. Dice acá, dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, aquí viene una cuestión bien interesante, y el primero es, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, ¿verdad? Por quien son todas las cosas. Entonces, hablamos de dos cuestiones. Aquí el apóstol Pablo las separa, y es necesario que le pongamos atención, porque habla primero de Dios, pero habla del Señor Jesucristo como Señor. ¿Qué es un Señor? Un Señor ya grande, me va a decir. No. ¿Qué es un Señor? Realmente, ¿qué concepto tenemos de un Señor? ¿Qué creen que es? Aquel que manda, aquel que... Micrófono, Rodrigo, porfa. Aquel que manda, aquel que pues dice las cosas, o aquel que está ahí solo porque de plano es el más grande y a ese le dicen Señor, o ¿qué es lo que está, qué es un Señor? ¿Hermano? Una figura que expresa o define una importancia relevante mayor que los demás. Ajá, muy bien. O que expresa a la cual se le rinde respeto. Ah, muy bien. Ahí está. Ese es un punto importante que dice la hermana, porque dice, a una persona que se le rinde obediencia y respeto. Pero un concepto más claro, ¿qué es un amo? ¿Qué es un señor? Es un amo. ¿Sí o no? Alguien que es dueño de algo, ¿sí o no? Entonces nosotros nos convertimos, nosotros más bien nos hacemos siervos por amor del Señor. Amén. No, ya no somos más esclavos de las tinieblas, esclavos del temor o esclavos del pecado, sino que ahora nosotros nos hacemos siervos, ¿verdad? Nos hacemos, siervos prácticamente de aquel que se hizo el siervo de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que nosotros tenemos un dueño, que es Jesucristo, también nosotros también tenemos la oportunidad, digámoslo de esta manera, de poder también tener un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Jehová de los ejércitos. Y ese es el Padre. Entonces, pero aquí entramos en otra situación, ¿verdad? Que tanto Jesús como el Padre
son Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no estamos hablando de que son dioses, sino que es uno solo, ¿verdad? Entonces, con esto no quiero decir pues que el Señor no sea un Dios trino, ¿verdad? Sino que estoy diciendo que Él es uno solo, ¿verdad? Ahora, que tenga maneras distintas de revelarse, y ya ese es ahí sí como Él quiso hacerlo. El detalle es de que nosotros queremos conceptualizar siempre al Señor y a veces no hemos, o tal vez no podemos entender que eso es mayor a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios realmente es mayor a nosotros, cuando a Dios no lo humanizamos, sino que entendemos que Él es eso, es un Dios, no es un mago, no es Harry Potter, para que venga y saque un conejo del sombrero a cada rato. No es así, sino que Él es el creador, ¿verdad? Pero a través de quién hizo cada una de estas cosas. ¿De quién? ¿De quién el Señor hizo todo? Hablando del Padre. ¿O a través de quién? Aquí lo dice. Dice, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, ¿por quién es que nosotros vivimos? Ahí está, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él se convierte en el amo y Señor, en el rey. Así que Él sigue siendo el rey, ¿verdad? Él sigue siendo el amo y Señor de nuestra vida, de nuestra alma. Aún así, nosotros le neguemos a Él, porque creación de Él somos. Nosotros en sus manos solo somos como el barro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, como les decía, entendemos esto, vamos a la palabra de Dios, y es Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, bajo esta premisa, amados hermanos, el Señor le habla a Israel prácticamente, porque venían ¿de dónde? ¿De dónde venía Israel? Del cautiverio, ajá, más específicamente, exacto, de Egipto. Entonces ellos venían de ese lugar, como bien dijo la hermana, del cautiverio. Pero ¿cómo era Egipto? Un lugar que, pues según los arqueólogos han podido pues enseñar y mostrar, eso era un lugar hermoso. O sea, yo lo veo pues desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Era un lugar hermoso, con una gran ciudad, con una gran prosperidad, con una gran abundancia de aquí para allá y que entonces había una gran, Egipto representaba era una potencia mundial en aquel tiempo, en el tiempo antiguo. Entonces, Egipto, ¿cómo era religiosamente? Era igual, era abundante. Abundante porque estaba que el dios del sol, que esto y que lo otro, no recuerdo, ¿verdad? Habían entidades protectoras, entonces habían varios dioses. Entonces, dependiendo de, como dicen por ahí, dependiendo del milagrito que querían, era el santo que buscaban. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que también en el Señor no hay coincidencia, ¿verdad? Pero entonces, vamos al punto en el cual Egipto así se mantenía. Había que Dios de la muerte, que Dios del sol, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. Entonces ellos, los israelitas se acostumbraron a ver eso, varios dioses, imágenes talladas. Entonces hasta el punto que eso fue encriptado dentro de su ADN, porque cuando Moisés subió al monte, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un dios, exacto, hicieron un becerro. Entonces ellos, en su afán de tener el muñeco ahí, ¿verdad? A quién celebrarle, cuando tenían al Señor en sus narices, perdón la expresión, le voltearon la espalda. Tremendo. Tremendo, porque entonces el Señor viene y les tiene que hablar. Y si quieren, tal vez me estoy saliendo cachito del tema, pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, siempre en lo que estamos leyendo, dice: estos pues son los mandamientos, ¿sí leen ahí, verdad, hermanos? Dice: y los decretos que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe
para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Otra vez, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y sigue la palabra de Dios. Pero entonces le dice 2 veces a Israel: escucha, oh Israel, el Señor es uno. Entonces caemos en esto, en que el Señor no hay otro más, no hay alguien más, sino que solo es uno. Y ese uno, amados hermanos, prácticamente viene a nuestras vidas, o sea, ese Dios viene a nuestras vidas y la transforma, ¿verdad? Entonces, al igual que Israel, nosotros también teníamos dioses, también teníamos ídolos dentro de nuestra vida. Tal vez no los andábamos chineando, ¿verdad? Pero tal vez físicamente, pero en nuestro corazón sí los andábamos chineando. Entonces, prácticamente, amados hermanos, el Señor les dice: no hay otro Dios, solo yo. Dice, si regresamos a lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios, dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses, hay muchos señores, dice. O sea, ídolos abundan. Eso es lo que está diciendo acá. Cosas a las que adorar abundan también. Pero como yo, solo hay uno. Y es el único Dios. Entonces, ese único Dios es, amados hermanos, al cual se manifestó a cada uno de nosotros en nuestra vida. Dice Isaías 45:21: declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra, dice, que no será revocada, y es que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Léase fidelidad. Entonces, aquí hasta el mismo Señor les dice: no hay ningún otro Dios fuera de mí. No hay nada. Entonces, cuando Él dice que Él es el soberano, el todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente, es verdad lo que estamos hablando. Es verdad, porque si nosotros hasta incluso vayamos, tal vez no veamos fuera de nosotros mismos y veamos en qué puntos de nuestra vida se ha manifestado el Señor. Si nosotros ahorita en este momento, ahorita en estos poquitos segundos, hagamos una retrospectiva de cuántas cosas ha hecho el Señor sobre nuestras vidas, ¿han sido muchas? ¿Han sido constantes? Amén. ¿Han sido de bendición? Amén también. Entonces, viene la siguiente pregunta: ¿cómo es que nosotros podemos tal vez endiosar a cualquier otra cosa? ¿Verdad? Entonces, imagínense cuál es el punto de todo esto, y es que el por qué hay tantos ídolos, porque es que muchas cosas vienen a atacar a los hijos de Dios prácticamente. Es porque no es para llevarnos, como dicen ahí, de muy salsas, ¿verdad? Sino que debemos entender lo siguiente, y es que en nosotros mora la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el espíritu de la mentira? O el enemigo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pervertir la verdad en nosotros. Destruir lo que el Señor está edificando. Entonces,
cuando yo tengo un fundamento sólido que es la palabra de Dios, es decir, Cristo, en mi vida, es ese verbo de vida dentro de mí. No, yo tengo un fundamento que es sólido, que es inamovible. Entonces, por lo tanto, la fe que yo tengo debería de ser así, sí o no. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, y aún los que nos están viendo y escuchando por la radio, nosotros creemos en el Señor. Entonces, si creemos en el Señor, ¿cómo es que a veces nosotros mismos nos jugamos la vuelta y vamos de aquí para allá, por un lado, para el otro? Y a veces la fe que deberíamos de tener en el Señor, como que se acaba. Como que mengua, como que queda ahí como en stand-by, ¿sí o no? Por distintas cuestiones. Pero cuando yo vengo y tengo ese fundamento sólido, les voy a poner algo más práctico. Nuestros padres, ahí están los papás de hermano Ángel, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa con ellos, hermano. Entonces, una de las cosas que yo estoy seguro que ustedes como padres le enseñaron a hermano Ángel es el respeto, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ese mismo respeto se convirtió en un fundamento para su vida. Y sobre ese fundamento, o sobre ese valor prácticamente, viene y podríamos decirlo, él rige su vida a través del respeto que ustedes le enseñaron. Y es lo mismo es lo mismo con el Señor. Si yo tengo al Señor en mi vida, se convierte en un fundamento sólido. Entonces yo rijo toda mi vida, todo mi pensamiento, toda mi alma, todo mi corazón, todo mi cuerpo incluso, en pos de lo que yo creo. Y si yo creo en el Señor, entonces yo creo en Jesús, entonces yo voy a llevar mi vida en pos del Señor. Amén. Entonces, si yo tengo esto en mi corazón y yo realmente lo atesoro, ¿quién va a venir a quitarme de esa roca inexpugnable, de esa roca fuerte que es el Señor? ¿Quién va a venir? Nadie. ¿Saben qué es lo tremendo de todo esto? Es que ni aún nosotros nos podemos mover de ahí. ¿Saben por qué? Porque es tan clara la verdad que el Señor da hacia nosotros, porque Él prácticamente escribe su palabra en nuestro corazón. Es tanto así que cuando nosotros viene una duda, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, que tal vez ya llega, ¿cómo se llama esto? Hoy 18, ¿verdad? Sí, cabal 18. Entonces, llega a cabal hoy 18, entonces ya estamos contando los días para fin de mes, ¿verdad? Porque hay que pagar esto, que lo otro, que aquí, que lo otro. Entonces, si yo me encuentro en ese pensamiento, toda mi vida va a girar en eso, ¿verdad? Pero si yo, amado hermano, empiezo a dudar, ¿y será que el Señor, y será que me va a alcanzar? ¿Y será que tengo esa ansiedad, ¿verdad? Y contando los días y esto y lo otro, yo me voy a desviar de ello. Pero entonces la palabra escrita en mí, es decir, Jesús en mi vida, hace que como aquellos perritos, ¿verdad? Que se van para allá y los jalan, ¿verdad? O como los caballos que a veces salen corriendo y los lanzan y los traen de nuevo, ¿verdad? Así muchas veces hace el Señor en nuestra vida. Nos lanza otra vez de nuevo al redil, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver todo esto, amados hermanos? Porque dice, no soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Aquí, jóvenes, micrófono. Entonces, ahorita viene, hermano. Vaya, dale este y me lo traes. Dale este y me lo traes. Gloria a Dios. Sí, hermano, mire, solo así como usted mencionaba ahorita, es tal el fundamento que Cristo pone dentro de nosotros, que, bueno, esto lo podríamos traducir también, como usted dice, va, que no hay nadie que nos saque de ahí, e incluso no podríamos salirnos de ahí, ¿verdad?
porque es tal lo que el Señor siembra en nosotros. Eso lo podríamos llamar como usted dice, va, que lo hace regresar a uno. Eso lo podemos llamar también como ay, se me fue la palabra ahorita, redarguir. El Señor lo redarguye a uno, y así que como dicen por ahí, ¿verdad, hermano? Entonces, sabiendo que lo que vamos a hacer malo, la persona ya no pecaría tranquila, sino porque está el Espíritu del Señor redarguyendo y diciendo, no es por ahí, ¿verdad? Se podría traducir eso en redarguir el Espíritu, ¿verdad, hermano? Gracias. No, sí, es exactamente como dice hermano Ángel, ¿verdad? Entonces, viene el Señor y nos redarguye a nuestro corazón. Muchas veces, algunos es a nuestro corazón, otros a nuestra mente, otros por completo. El Señor nos pone espérate, ahí estás mal, de una vez, ¿verdad? Pero alguien se preguntará, pero muchos están saliendo de la iglesia, muchos están diciendo es que servían ahí y ahora ya no están. Entonces, ahora yo les hago la pregunta, ¿será que tenían su fundamento puesto en el Señor? No, claro que no, porque aún el apóstol, ¿cómo se llama? Creo que el apóstol Pablo es el que hace esta salvedad y dice que para que venga el fin, ¿verdad? O antes de que venga el fin, ¿verdad? Debía venir primero la apostasía, ¿verdad? Y es prácticamente negar la fe, aún sabiendo, o sea, imagínense, aún conociendo que es verdad. ¿Saben cómo es esto? Imaginémonos que nos pasamos un rojo, ¿verdad? Y justamente cabal, escondidito atrás del carro estaba el policía, el policía municipal de tránsito, ¿verdad? Y entonces solo vimos el trajecito verde que andaba por ahí y rápido dijimos, ya me gané mi multa, ¿verdad? Entonces nos hacen parar y venimos y bajamos el vidrio. Entonces viene el policía, ¿verdad? Y les dice, se pasó el rojo. ¿Qué hacemos la mayoría? Sinceramente, ¿qué hacemos la mayoría? Negarlo. Negar, ¿qué hacemos? No, es que fíjese que yo no vi, es que vine, que vengo apurado, que no sé qué, que no sé. O sea, inventamos una y mil excusas, sabiendo que en verdad nosotros cometimos una infracción de tránsito. Amén. Entonces, lo mismo se traduce para nuestra vida. Si el verbo de Dios está en nuestra vida, no podemos negar que hayamos pecado. Y como decía hermano Ángel, si el pecado viene a mi vida, el Señor viene y dice, no, cuidado, eso no te hará bien. Entonces, dice acá, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Entonces, aquí viene otro punto a desarrollar. ¿Qué fue lo que salió del Padre? Aquí lo dice. Ha salido de mi boca, ¿qué dice? En justicia, ¿una qué? ¿Lo leen ahí? ¿O el púlpito no lo deja ver? No sé si lo puedo. Ahí está. Una palabra. Entonces, esa palabra, amados hermanos, ¿quién es? ¿O qué es? Es Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué me va a decir alguien? Bueno, ahora sí, empecemos con el tema. Juan capítulo 1 y verso 1. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí está lo bonito, dijeron por ahí, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre,
que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién? De Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, aquí estamos viendo prácticamente, como el pastor nos hablaba esta vez, de un regénesis prácticamente, de un génesis nuevo para todos nosotros, para toda la humanidad, para toda la creación. Porque como leíamos al principio, porque para Él, de Él son todas las cosas, ¿verdad? Y para Él, por Él y para Él. Sin embargo, si nosotros vamos ahí sí que viéndolo todo con pincitas, vamos al primer verso que decía, en el principio existía el verbo, Juan capítulo 1 y verso 1. Entonces vamos a hablar de esto, así a grandes rasgos, y es la preexistencia del verbo. Si ustedes se recuerdan, si ustedes se recuerdan, amados hermanos, ¿cómo se llama? Hablamos, fue hace como 2 años más o menos, hablamos de la preexistencia del Cordero. No sé si se recuerdan de ese tema. Creo que hermano Ángel tal vez sí se recuerda. Estábamos hablando de la preexistencia del Cordero, la preordenación y la predestinación. ¿Se recuerda de ese módulo? Va. Entonces, estábamos hablando de cómo es que el Señor prácticamente desde la preexistencia, desde un tiempo antes de que todos estos muñecos estuvieran acá, que todas estas hermosas creaciones del Señor estuvieran acá. Ya bien, se le estoy chuleando y no quiere, hermano. Entonces, prácticamente, amados hermanos, antes de todo eso, había hay, ¿verdad?, una región en la cual el Señor mora, ¿verdad? Y es esa eternidad, ¿verdad?, en esas áreas celestes, en esas áreas espirituales. Entonces, viene el Señor y desde aquí nos empieza a decir cómo es de que Él ya existía. Hablamos en la preexistencia del Cordero, cómo es de que Él había sido preparado, porque dice, varón experimentado en quebrantos, ¿verdad?, y en aflicciones. Entonces Él ya conocía, Él ya sabía que Él ya había sido preparado de esa manera, para que viniera a manifestarse a nosotros como aquel Cordero que iba a ser entregado para que nosotros nos fueran perdonados. ¿Qué cosa? Nuestros delitos y nuestros pecados, ¿verdad? Sin embargo, acá vemos cómo es que el Señor nos habla de que el Verbo también ya existía. Pero otra vez les vengo diciendo lo mismo. No es que sea otro Dios, sino que es el mismo Señor Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Entonces dice, en el principio existía el Verbo, Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero si nosotros lo analizamos por pausas, así como nos lo escribieron, dice, el que viene después de mí. Entonces, ¿quién venía después de Juan? Cristo, ¿verdad? Porque Juan fue el que le preparó camino al Señor. Entonces dice, es antes de mí. Entonces, venía después de ¿cómo se llama? De Juan, ¿verdad? Pero ya existía desde antes. Entonces dice, es antes de mí. Porque dice, porque era primero que yo, ¿verdad? Y aquí es que es tanto lo que podemos hablar solo este versículo, porque hablando de esto, de cómo es que el Señor Jesucristo estaba ahí y viene y se despoja, aunque me estoy adelantando al tema, pero viene aquí y dice, porque era primero que yo. Y ese era primero que yo nos da un mensaje para cada uno de nosotros. Y ese era, quiere decir, amados hermanos, que viene Él y se despoja de todo, ¿verdad? Se despoja de todo para que nosotros recibamos también divinidad con Él. Que nosotros recibamos esa majestad y esa, ¿cómo se llama esto? Virtud o poder, digámoslo de esta manera, que viene de parte de Él. Pero ¿por qué es esto? Porque Él quería, o más bien Él quiso reconciliar toda la humanidad hacia con Él. Pero ¿cómo yo por eso voy otra vez a lo del fundamento. ¿Cómo es que yo voy a poder
saber qué es lo que yo, o más bien qué es lo que está bien o qué es lo que está mal delante de Dios si yo no conozco su palabra. ¿Sí o no? Por eso es de que Juan viene y dice, Él viene después de mí. Él tenía que hablarle a toda Israel diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O se acerca en ese momento, ¿verdad? Entonces viene el Señor Jesucristo, recibe el bautismo, ¿verdad? Y entonces ahí si nosotros, creo yo que es siempre en Juan, dice, sobre aquel en quien veas descender el Espíritu de Dios, este es, ¿verdad? Y Juan dio testimonio de esto, de cómo es que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu de Dios como una paloma, no que era una paloma, ¿verdad? Como una paloma sobre el Señor, y se oyó una voz que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado. Entonces, si ese Hijo amado existía, el Señor lo creó o ya existía. Ya existía. Pero ¿qué fue lo que el Señor creó entonces? Aquí, hermanos, por favor, hermano Ángel, otra vez. Les deja ver a ellos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, como Amén. usted lo decía, porque como menciona después, le está diciendo que Él es el omega, ¿verdad? Y cuando le dice primero que yo, le está diciendo que Él es el alfa de todo y fuera de Él no hay nada. Es bien interesante lo que está mencionando ahí, hermano. Amén, muy bien, ahí está, estrellita. Muy bien, hermano. Sí, exactamente, es de esta manera. Entonces, ya me perdí. Pero hermanos, pero entonces, siempre siguiendo con esto, ¿verdad? ¿Cómo es de que Él, ya me acordé. Entonces, Él ya existía, ¿verdad? Pero les quiero hacer la pregunta, ¿qué fue entonces lo que el Señor creó? Ahí. Creó una oportunidad. Ajá. Creó una oportunidad para que el ser humano pudiéramos encontrar la salvación. Ajá, muy bien, va. Pero voy otra vez más específico. ¿Qué fue lo que era necesario que se manifestara acá en la tierra para que nosotros pudiéramos ver al Señor? Ahí está, el verbo hecho carne. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor creó? Un frasquito donde depositó al Hijo. Eso fue lo que creó. Entonces, por eso es de que el Señor, como dijo, el verbo hecho carne. Entonces, la palabra de Dios hecha carne en nuestra vida, amados hermanos. Más bien, el verbo de Dios hecho carne viene y da su vida para el perdón de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, esa manifestación de cada uno de nosotros, perdón, de la humanidad, en el Señor Jesucristo, trajo como consecuencia, que cuando Él fuera entregado en virtud de un humano prácticamente, nosotros pudiéramos recibir, o más bien que se quitara el velo, que fuera quitada la venda de nosotros y ahora podamos ver a ese Cristo revelado, a ese verbo que es Él. Amén. ¿Verdad? Entonces, incluso dice Juan 8:56, dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Dice, por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. No dice yo era. ¿Qué dice? Yo soy. Por eso dice la palabra que eres el que es, el que fue y el que vendrá. Entonces, esto es un concepto, amados hermanos, que como les digo yo, al tratar de conceptualizarlo es donde a veces radica mucho el choque a veces dentro de nuestra mente humana con lo que el Señor quiere revelar. Y creo que esto se va a partir como en dos temas por la hora. Pero entonces viene el Señor hacia nuestras vidas y nos dice, es que yo soy.
Pero ese yo soy, amados hermanos, también lo debemos de entender. Porque entonces, si vamos al siguiente punto, que es el verbo es Dios, aquí entonces ya entendemos por qué es que Él ya existía. O sea, Él es preexistencial. Entonces, como Él era preexistencial, Él tuvo ¿qué cosa? Dice, no, vaya en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo. ¿Qué más dice? El cual se despojó ¿de qué? De sí mismo, ¿verdad? Entonces viene Él, el Señor, y se despoja de todo esto para que cada uno de nosotros, cuando Él dio su vida en la cruz, cuando Él murió en la cruz, cada uno de nosotros tengamos libre acceso hasta el Padre. Entonces, les hago una pregunta. ¿Será que un humano, hablando de nosotros, ahorita no saquemos al Señor Jesucristo de la ecuación por un momento, ¿será que un humano hubiera podido redimir a toda la humanidad? Entonces, ¿por qué el Padre usó a un hombre? ¿Por qué el Señor viene y tuvo que manifestar al Hijo como un hombre? ¿Por qué? Exacto, para enseñarnos, para mostrar que había una manera de acceder de nuevo hacia Él. Porque la palabra de Dios dice que la creación gime, dice, a una sola por la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando el Señor Jesucristo, el verbo se manifiesta acá, o sea, hubieron grandes cosas, hubieron cosas magníficas en la tierra. No solo los milagros del Señor, sino veamos cuál era el impacto que tuvo solo el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, realmente, como dice, haré sacudir a Israel, y sí lo hizo sacudir el Señor a Israel, porque cuando llegaron ¿cómo se llama esto? Los magos, que llegaron a visitar al Señor, llegaron con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Qué indignación la que sintió él primeramente, ¿verdad? Pues no sé, entonces mandó a preguntar. Pero dice que cuando le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Dice que él y toda Israel se turbó, se perturbó. Porque el que le hayan dicho, ¿dónde está el rey de los judíos? Les estaba diciendo, el Mesías ya está acá. Entonces, cuando el Mesías se presenta a nuestra vida, hay alguien que está usurpando el trono que él debe tomar. O más bien, cuando el verbo se presenta a nuestras vidas, hay palabras dentro de nosotros que están usurpando el lugar del verbo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlas. Eso hay que hacer. Desecharlas, exacto, muy bien. Entonces, si nosotros, amados hermanos, entendemos que cuando el verbo de Dios viene a nuestra vida, y es ese fundamento, y que Él realmente es ese gran yo soy, entendemos a su vez que también el verbo es Dios. Dice, así rapidito, dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, imagínense qué relación tenía Cristo con el Padre. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Tremendo, ¿verdad? Entonces, como les digo, no le estoy hablando de aquí cuento. Vamos, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, ¿hay ejemplo de humildad aquí en el Señor?
en nuestro Dios? Amén, claro que lo hay, ¿verdad? Entonces, Hebreos 1:3. Él, hablando de Cristo, es el resplandor de su gloria. Y a mí me encanta esta frase, dice, y la expresión exacta de su naturaleza, dice. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Y cuál es el nombre que le fue dado al Señor? ¿Un nombre qué? Jesús, Consolador, el Rey de Reyes, Señores y Señores. Pero hay algo interesante. Y tal vez aquí voy a aterrizar porque con esto empecé. Hablando otra vez, el verbo. Hablaba al principio de que prácticamente el verbo, o hablando de los verbos en nuestra vida cotidiana, es algo tan presente, pero a la vez que dejamos por un lado. ¿Por qué? Y les ponía este ejemplo al principio. Ahorita yo estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el verbo que estoy haciendo acá? Predicar. Y ustedes están escuchando. ¿Qué verbo es? Escuchar, ¿verdad? Entonces viene el Señor a hacer prácticamente el todo de nuestra vida. A que toda nuestra vida gire en torno de Él. Porque entonces si nuestra vida gira en torno de Él, dice, si Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y si nosotros giramos toda nuestra vida en pos de Él, ¿qué se va a manifestar en nuestra vida? Él mismo. Pero específicamente es el resplandor de su gloria y su naturaleza. Entonces el punto para ir aterrizando acá es este. Que en nosotros se tiene que manifestar la naturaleza del verbo. Se tiene que manifestar el pensamiento del verbo, la manera de hablar del verbo, la manera de actuar del verbo. Eso es lo que se tiene que manifestar. Entonces, ya me quedan pocos minutos, pero les quiero hacer la pregunta. ¿Cómo hablaba el verbo? ¿Cómo enseñaba el verbo? ¿Cómo actuaba el verbo? ¿Cómo pensaba el verbo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo hablaba? No era así de una vez. Exacto, ahí está. Muy bien, estrellita el hermano. Él hablaba lo que el Padre le decía que hablara. Él hacía lo que el Padre veía hacer, lo que él veía hacer al Padre. Él pensaba como el Padre piensa. Entonces les hago una pregunta: ¿será el Señor Jesús Dios? ¿Sí o no? ¿Saben? Por una cuestión tan sencillita, dijeron por ahí, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a pensar, por ejemplo, aquí está Angelito, cómo yo voy a pensar como Angelito? ¿Cómo yo voy a actuar como Angelito? ¿Cómo? Una es viviendo con él, conviviendo con él, como dice la hermana, pero hay una más importante. Y es que yo tenga el mismo espíritu de Angelito. ¿Sí o no? ¿Y qué espíritu fue depositado en el Señor Jesucristo? ¿Cuál? El de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para aquellos que dicen que hay bautismo en el Espíritu Santo, que no es necesario, ¿será necesario tener el Espíritu Santo en nuestra vida entonces? Amén, claro que sí. Amén. Dice la hermana, el Espíritu Santo pone el ADN de Dios en nosotros. Y es exactamente eso. Porque científicamente hablando, el ADN es una codificación. Si nosotros lo pasamos ya a un lenguaje ya tal vez más de informático, veámoslo de esta manera. Es una codificación, es un código escrito, ¿verdad? Pero el Señor viene a nuestra vida y cambia ese código
y lo hace perfecto. Lo que pasa es de que para que y ahí tal vez los jóvenes tal vez me entenderán mejor, ¿verdad? Pero cuando una computadora está fallando algo y es un driver que no funciona, le instalamos el driver y empieza a instalar. De ahí a veces hay que reiniciar y todo calidad, ¿sí o no? Entonces nosotros estamos en ese proceso de instalación de ese driver. En ese proceso estamos. Pero ¿cuál es lo que vinieron no imponer, sino que es a concebir dentro de nosotros? ¿Qué fue? El verbo. Eso es lo que el Señor quiso manifestar a nosotros. Amén. Bueno, por causa de tiempo, amados hermanos, los vamos a dejar hasta ahí. Todavía me hace falta un montón. Pero bueno, en nombre de Dios, amados hermanos, vamos a dejar el tema acá y les invito a que por favor se pongan de pie. Amén. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, amado Dios, te doy a ti la gloria y la honra.